buenos días, tardes o noches. Esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión te contaremos algunas anécdotas de apariciones de la mujer de blanco. Este espectro que atemoriza a cualquier persona, ya sea apareciendo en la carretera o también a un lado de tu cama. Quizás ahora mismo está junto a ti. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La mujer de la casa. Confesión por Norma Fuentes. Muy buenas noches a todos. Quisiera compartir esta historia que le sucedió a mi tía Marta cuando era joven. Siempre la platica cuando nos quedamos a dormir en su casa en las fiestas de diciembre. Creo que es de los mejores recuerdos que tengo de mi niñez. La tía Marta y sus 7 hermanos, entre ellos mi mamá, vivían en una casona entre milpas en el estado de México. Mis abuelos se dedicaban a la siembra, así que tenían varios metros de terreno que, cuando los tíos crecieron, se fueron repartiendo en pedazos para que cada matrimonio de sus hijos tuviera un espacio para hacer su casita. Ellos son bastante compartidos, así que no tuvieron problemas. La que tomó casa al último fue mi tía Marta. Ella tenía un espíritu libre y se quedó soltera. No porque fuera una persona poco agraciada o tuviera mal carácter. Simplemente no se quería casar. Mis abuelos, cuando vieron que, pues ella nomás no iba a salir de soltera ni en rifa, decidieron que se quedaría con la casa principal. Los demás estuvieron de acuerdo. Pasó el tiempo. Mis abuelos murieron y ella se quedó sola allí. Es cierto que casi siempre había alguien cerca de la casa y pasábamos seguido a saludarla, pero la mayor parte del día era solo ella y un par de kilómetros de milpas. Marta decía que en más de una ocasión, por las noches, podía sentir la presencia de alguien en su casa, como de algo que la observaba. Pero como no quería sentirse como una loca, trataba de ignorar el tema. Eso hasta que, en una noche, se levantó de la cama con la sensación de que alguien la veía, por ahí de las 3 de la mañana. Al abrir los ojos al principio no ubicaba nada, pero cuando se puso sus lentes vio con claridad la figura de una mujer vestida con manta blanca sencilla. La dama estaba al pie de su cama, solo observando. No se veía que respirara. Sus ojos solo se movían como nerviosos, apuntando a una pared. Trataba de hablar, pero solo movía la boca sin que emitiera algún sonido. Mi tía se levantó muy nerviosa, preguntando qué quería. El silencio continuó. Siguiendo los ojos de la aparición, que no era agresiva, fue hacia una de las paredes de la habitación principal. La mujer la seguía a la espalda. Cuando mi tía tocó un punto al medio de la pared, la mujer de blanco comenzó a llorar, cubriendo su rostro. En ese momento, Marta reparó en que los dedos de la dama estaban muy maltratados, las uñas negras y rotas. Mi tía sintió que la mujer quería que hiciera algo y no comprendía, así que le empezó a preguntar qué hacer. Cuando le dijo que si quería que abriera la pared, la fantasma levantó la cara. Ahora sus ojos estaban hendidos y el vestido estaba más viejo y roto, convirtiendo su rostro en un esqueleto. Asintió antes de desaparecer en un grito mudo. Marta ya no pudo dormir, así que le habló a sus hermanos y hermanas para decirles lo que pasó. Mi tío, el más grande, Mario, le dijo que quizás había dinero en esa pared,
así que pensaron que era mejor trabajar por su parte para que los albañiles no se robaran el dinero. Esa misma noche tumbaron los ladrillos de la pared con marros, pero lo que encontraron no fue un tesoro. Ahí estaba el cadáver de una mujer, vestida de blanco, ya completamente hecha huesos y tierra. Enseguida reportaron lo que se encontraron. Las autoridades dijeron que probablemente era una víctima de esa antigua creencia que se tenía sobre que para que las casas no se cayeran debían sacrificar a alguien, puesto que nunca hubo reporte de alguien perdido y la parte antigua de la casa había sido una ex hacienda. Sacaron los restos, los mandaron enterrar y desde ese momento ya no se apareció nada más a mi tía. Saludos a mi tía Martita. Estés donde estés, siempre te recordaré por tus historias. Aparición en la carretera. Confesión por Amparo G. Díaz. Espero que estén pasando un buen día y que puedan narrar mi historia. Me gustan mucho las historias de terror. De hecho, era lo que más compartía con mi abuelita. En paz descanse. Esto nos pasó a mí y a toda mi familia en una ocasión que íbamos de viaje a la playa. A mi papá le gustaba irse de madrugada, por ahí a la 1 o 2 de la mañana, para que pudiéramos llegar tempranito a pasar el fin de semana. Vivimos en Guadalajara, así que para ir a Tomatlán o a Vallarta, pues nos convenía hacer el recorrido así para quedarnos el día completo y regresar en la noche. De ese modo disfrutábamos y no pagábamos hotel ni nada. Ese recorrido lo había hecho mi papá cantidad de veces. Desde que era joven le gustaba irse así a la playa. Decía que de ese modo podía irse tan seguido como quisiera sin preocuparse de pagar mucho dinero por andar de vacaciones. Entonces a nosotros, soy yo y 2 hermanos más chicos, nos acostumbró desde brazos a andar así. Empacar lo mínimo, salir y regresar antes de que la noche cayera por completo para no pasar tan tarde. Claro, no siempre las cosas suceden como uno quiere. Un día estábamos de necios que queríamos quedarnos a ver el atardecer en el mar, y luego que si cenábamos ahí y no sé qué. Pues como mis padres eran consentidores, no vieron nada de malo y lo hicimos. Emprendimos el camino de regreso por ahí de las 12. Mi papá iba con el ojo pelón porque esas carreteras tienen bastante curvas. De hecho, en una de esas curvas, él iba vigilando el lateral del cerro para prevenir que algún deslave le ganara el terreno cuando de pronto frenó. A mis hermanos y a mi mamá nos mandó a chocar contra lo que tuviéramos adelante. Ella bien enojada le gritó que qué pasaba, pero como lo vio todo pálido y con los ojos como platos, dejó de gritar y quiso ver qué pasaba. Frente a ellos, a un suspiro de distancia, estaba parada una mujer vestida de blanco. Tenía la cara cubierta por el cabello y la presencia de algo que no es de este mundo. Mi mamá comenzó a gritarle, a preguntar si necesitaba algo. La mujer no se movió ni habló. Mi papá, por instinto, se echó en reversa tan rápido como pudo, y enseguida la mujer comenzó a flotar para alcanzar nuestro auto. Mi mamá nos iba tratando de agarrar y calmarnos. Cuando estaba a punto de alcanzarnos, de pronto gritó como si estuviera siendo agredida por algo. Era una voz horrenda, casi como si le estuvieran quemando la carne. Eso duró acaso unos segundos, pero me pareció muchísimo tiempo.
Después explotó en una luz blanquecina que nos cegó y obligó a mi papá a detener la marcha. Parece que la aparición se desvaneció cuando pasamos por una pequeña capilla dedicada a San Cristóbal, el que protege a los viajeros. Mi papá se tuvo que bajar para revisar el auto. El motor falló por completo, como si algo lo hubiera quemado por dentro. De pura suerte no nos accidentamos. Tuvimos que esperar a que pasara alguien para pedir ayuda. Afortunadamente vimos a una camioneta del ejército que iba de traslado y pudimos pedir que viniera a Los Ángeles Verdes a auxiliarnos. Eran esos tiempos donde traer celular era un lujo. Ellos nos contaron que no éramos los únicos que la habíamos visto. De hecho, por eso los pobladores de un lugar cercano a Tomatlán decidieron ponerle una capilla al santo. Nadie sabía quién era la mujer, pero decían que quizás era una muchacha que buscaba al marido, que según estaba de viaje de negocios, pero realmente se había ido a la playa con su amante. Se había accidentado por un deslave del cerro y murió bajo montones de piedras y lodo. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a mi papá Ernesto. Mi acompañante. Confesión por Jimena Valdés. Lo que me pasó no tiene explicación lógica. Antes de esto no era creyente de todas las cosas raras, pero ahora me parece que no podemos dudar de lo que cuenta la gente. Sobre todo a los que nos suceden apariciones que sabemos que son reales, pero no hay forma de explicarlas. Me llamo Jimena, tengo 30 años y vivo en Ciudad Juárez. Como habrán escuchado, por acá hay mucha violencia contra las mujeres desde hace varios años. Así que todas salimos con precaución cuando tenemos que ir a la calle. Simplemente no habemos mujeres que queramos ir solas, menos por la noche. Trabajo en una maquila. Un día me tocó salir muy noche porque hubo un pedido urgente que las costureras debíamos completar antes de que llegara el día siguiente. A mi marido se le había hecho tarde para pasar por mí porque primero tenía que ir por una de sus hermanas al trabajo. Así que yo estaba esperando paciente afuera de la fábrica a que llegaran. Las otras chicas ya se habían ido y la verdad empezaba a estar muy solo. Tenía mucho miedo. Así que cuando una muchacha salió de la fábrica y me dijo que si la podía acompañar a esperar a su novio, enseguida le dije que sí. Se me hizo raro que iba vestida de blanco, muy fresca para el frío que hacía y que estaba pálida, pero en fin, había dicho que iba a ver a su novio, así que quizás había preferido vestirse así para impresionar. Hicimos la plática y me dijo que llevaba trabajando un rato ahí. Me comentó que se llamaba Teresa y que pronto se iba a casar. La felicité. La verdad parecía un encuentro como muy normal. Finalmente llegó mi esposo al lado de su hermana por mí. Me despedí de Teresa, no sin antes ofrecerle llevarla a su casa. Ya era muy noche y me preocupaba un poco la chica. Ella me dijo que no podía, que debía esperar a su novio. Ya no le quise insistir y nos fuimos. Hasta que ella se despedía con una sonrisa triste y una mano saludándonos. Noté que no llevaba zapatos ni bolsa, ni nada más que su vestido blanco. Traté de no pensar más en eso. Quizás los tenía guardados dentro de la fábrica o algo. De camino a mi casa decidimos parar para comernos unos tacos. Ya todos íbamos con hambre del día y la verdad yo no quería hacerme nada para cenar. Estaba muy cansada. Mientras los tres platicábamos, vi algo que me llamó la atención en el televisor de la taquería.
Era el rol de las personas desaparecidas que cada noche hacía una fila casi interminable en la televisión pública. Casi escupo mis tacos cuando me di cuenta que Teresa era una de las muchachas reportadas como desaparecidas en el anuncio. Le dije a mi marido y a mi cuñada que si reconocían a la misma mujer que habíamos visto minutos antes, a lo que asintieron. Enseguida llamamos a la policía para decirles lo que habíamos visto. Los oficiales me informaron que el anuncio estaba desactualizado. Esa misma semana habían encontrado el cuerpo de Teresa en las cercanías de una fábrica de jeans, el lugar donde yo trabajaba. No indagué nada más con los policías, pero más tarde busqué a mi amiga fantasma en internet y vi una nota que decía que la habían encontrado enterrada en una tumba poco profunda cerca de mi trabajo, con un camisón blanco y señas de violencia en el cuerpo. El sospechoso y buscado por la justicia era su novio, la última persona que la había visto con vida. No dejo de pensar en ella cada vez que voy al trabajo. Ya no se me ha aparecido, pero ahora le dejo una pequeña veladora en el banco de mujeres con un recorte de su foto, que poco a poco otras compañeras han convertido en un pequeño y discreto altar que la señora del mantenimiento respeta. Esperemos nunca ser de esas desaparecidas o espectros que flotan en la incertidumbre del mundo. El bulto. Confesión por Carlos Costa. Muy buenas noches. Me gusta este canal y por eso me animé a mandar mi historia. Si me toca que la lean, les mando saludos a mi esposa Julia y a mis hijos Sandra y Pedro. Cuando estaba chavo, por ahí de mis 23 años, me gustaba mucho ir a la Ciudad de México con uno de mis amigos. Yo soy de Campeche. Él me dejaba quedarme en el estudio de su casa, que tenía una actividad paranormal que ni te cuento. Pero como buenos mexicanos que somos, pues ni modo de dejar tu casa nomás porque se aparecen cosas raras. Creo que después de un rato los mexicanos mejor aprendemos a vivir con ellas y las medio ignoramos. Un bulto a veces te seguía en la noche de la sala a la cocina si ibas con las luces apagadas. Las puertas se abrían o cerraban solas. Las luces se prendían y apagaban, pero creo que lo que me tocó no le había pasado a nadie. En una de las veces que me quedé, tenía algo de insomnio, así que estaba medio dormido, pero no. Con tal de conciliar el sueño, me puse a ver programas aburridos en la tele. Sin ninguna razón en particular, estaba escuchando un programa sobre personas con sobrepeso, cuando finalmente Morfeo me empezaba a ganar. En eso, ya casi inconscientemente, escuché la voz de una mujer que, como fingiendo su voz de niña, me preguntaba cosas. Me decía que no me conocía, quería saber quién era, qué hacía allí. La verdad, estaba casi ido, así que le respondí que me llamaba Carlos y estaba de visita. En eso, ella me dijo que le gustaba que estuviera ahí, que si no tenía miedo del hombre malo que iba a venir por los dos. Esa fue la frase que me hizo abrir los ojos de golpe y voltear para donde estaba la voz. Vi como una mujer, ya medio anciana, vestida de blanco, se desvanecía ante mis ojos. Me dio tanto miedo que fui corriendo al cuarto de mi amigo a levantarlo. Él me dijo que no sabía de qué hablaba, pero me dejó dormir con él. La neta, no pegué el ojo, pero no quería ser molesto. Por la mañana le pregunté a su mamá sobre eso. Ella nos dijo, para sorpresa también de mi amigo, que en el estudio se supone que había un muerto, una mujer que tenía la familia anterior.
Al parecer estaba mal de la cabeza y la dejaban encerrada ahí. Solo entraban para darle comida o bañarla. El resto del tiempo se la pasaba sola gritando que el hombre malo la dejara en paz. Esa historia me dejó más preocupado que aliviado. El resto de la visita le dije a mi amigo que si me podía quedar con él, y después de eso ya no quise visitar más esa casa. Mi amigo dijo que finalmente convirtieron el estudio en una oficina, porque a partir de que yo vi a la mujer, ya nadie se pudo quedar ahí en paz. Otras personas la empezaron a ver también, casi siempre cuando estaban en el umbral entre el sueño y la vigilia, siempre preguntando si no le tenían miedo al hombre malo.